asesoría. El tema de ahorita va a ser regulación cardiovascular. Parece que ya es el último de este tema del sistema cardiovascular. Entonces, pues bueno, aquí prácticamente vamos a integrar todo lo que ya hemos visto durante estas 4 asesorías con esta. ¿Cómo lo va a dividir? Pues primero voy a hablar sobre los determinantes cardiovasculares y es donde quiero que pongan atención porque cuando ustedes ya sepan los determinantes que van a influir en la regulación cardiovascular, pues va a ser muy fácil que ya veamos cada mecanismo por separado. Por ejemplo, después tendríamos mecanismos que son de tipo nervioso, humorales y renales. Y vamos a ver que pues los nerviosos son los más rápidos. Cualquier cambio en nuestra presión arterial, en nuestra frecuencia, se va a ver de forma en segundos gracias a estos mecanismos nerviosos. Al contrario, los mecanismos renales van a tardar mucho más, incluso días, para ver estos mecanismos. Entonces, vamos a comenzar. Primero, los determinantes cardiovasculares. Y para empezar esta pequeña introducción, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sea la finalidad o la principal finalidad de todo mi sistema cardiovascular? ¿Para qué tenemos el corazón y las arterias? Por ahí sí pueden ir poniendo en el chat. ¿Cuál creen que sea su principal finalidad? Transportar sangre, distribuir, en parte, distribuir la sangre a través del corazón. Exactamente, llevar sangre a todo el cuerpo, ¿no? La principal finalidad del sistema cardiovascular podríamos decir que es perfundir a los tejidos, ¿vale? Tenemos esta bomba, el corazón, que funciona como una bomba. Esta bomba va a estar repartiendo sangre a todos los tejidos, ya sea desde superior al cerebro hasta inferior a los riñones e incluso hasta la punta de nuestros dedos, ¿no? O sea, tiene que llegar la sangre a todos esos tejidos. Como saben, tenemos cierta presión, una presión inicial que es gracias a la bomba en sístole, y de ahí se va a repartir a los demás tejidos. Pero es muy importante mencionar que para que toda la sangre llegue con la misma presión a todos los tejidos, tenemos una presión que se llama presión arterial media. Y esta presión arterial media prácticamente es la que nos dice, bueno, este tejido está perfundiendo bien, este no y este sí. Y se los menciono porque la sangre tiene que llegar a una presión, pero a todos los órganos, digamos, tienen que llegar a la misma presión al cerebro y también a los ojos. Los ojos es un lugar donde cuesta mucho que llegue la sangre, es de alta presión, entonces incluso a ellos tiene que llegar la sangre a una determinada presión. Aparte de esto, cada uno de estos tejidos, por ejemplo, los riñones, ellos tienen la capacidad de decir, bueno, quiero que me llegue poquita sangre, esta vez quiero que me llegue más. Es como si tuvieran un grifo y este grifo lo pueden abrir más o abrir menos dependiendo de sus necesidades. ¿A qué me refiero con esto? En nuestra microcirculatura ya veían ahorita con Gadi, tenemos estas arteriolas. Las arteriolas tienen un tono y este tono puede vasocontraer o vasodilatar, dependiendo, les digo, de las necesidades de cada tejido. Y ya finalmente, pues tenemos un sistema de drenaje. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque como les comentaba, tenemos una presión arterial media que nos interesa estar regulando. Porque, ¿qué pasaría si esta presión arterial media aumenta? Pues hablaríamos de hipertensión y con ello cualquier daño a un órgano blanco. ¿Qué pasa si esta presión arterial media está disminuida? Pues si está disminuida, podríamos hablar incluso de un shock, ¿no? Cualquiera de estas dos condiciones me va a dañar a mis órganos principales. Entonces, bueno, hablando rápido de presión arterial, tenemos que hay una presión sistólica que es de alrededor de 120 milímetros de mercurio. ¿Y de qué depende esta? Pues depende del inotropismo y también de mi volumen sistólico, o sea, de lo que esté sacando mi corazón, de qué cantidad de sangre. Y la presión diastólica es de alrededor de 80 milímetros de mercurio. ¿Y esta de qué depende? Pues bueno, depende del retorno elástico de la aorta, ya ven ahorita de este fenómeno de Winkelsen, y también depende de las resistencias vasculares periféricas. También tenemos una presión
que es la presión de pulso. La presión de pulso no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces hablaríamos, por ejemplo, tenemos 120, que es de la presión sistólica, menos 80 de la diastólica, de 40 milímetros de mercurio. Y finalmente tenemos a la presión arterial media, como les comentaba. Este es como un promedio de todo el ciclo cardíaco, ¿vale? Como pueden ver en esta imagen, les pongo, aquí es la duración de mi ciclo cardíaco, aproximadamente la duración del ciclo cardíaco es de 800 milisegundos. Y tenemos la presión diastólica, aquí en rojo, y la presión arterial sistólica, que es como esta curvita. Si yo quisiera sacar la presión arterial media, pues tendría que ser como un promedio. Y como pueden ver, hasta esta línea llega mi presión arterial media. Como pueden ver, queda como un espacio, ¿no? Vacío, aquí y acá. Bueno, pues para considerar el promedio, yo consideraría que en este espacio, pues queda como lo de este pico, o sea, lo de mi presión sistólica, lo puedo meter aquí en estos espacios y ya hablaría de mi presión arterial media. Mi presión arterial media, ¿cómo la puedo sacar? Bueno, pues hay una fórmula. Presión arterial media va a ser igual a la presión arterial diastólica más un tercio de la presión de pulso. Entonces tenemos presión arterial diastólica, ¿de cuánto es? Pues aproximadamente de 80. Más un tercio de la presión de pulso. Mi presión de pulso, ¿de cuánto quedamos que era? De 40, ¿no? Si yo divido 40 entre 3, me da aproximadamente 13.333. Entonces, un tercio, redondeo a 13, y me daría una presión arterial media alrededor de 93 milímetros de mercurio. Como les decía, esta es la presión que más me importa, porque esta presión es la que me va a cerciorar de que todos mis tejidos estén bien perfundidos. Si esta disminuye, mis tejidos van a estar mal perfundidos. Y si esta aumenta, pues mis tejidos van a estar expuestos a una mayor presión y posteriormente pueden llegar a dañarse. Entonces, por eso me interesa regularla estrictamente. Y bueno, igual valdría la pena mencionar cómo es que fluye la sangre. Y pues rápidamente, para saber cómo fluye la sangre, tenemos la ley de Ohm, que nos habla de que la corriente es igual a B sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la corriente es igual al volumen o prácticamente sobre la resistencia que es R. Pero pues esto es como en un circuito eléctrico, ¿no? Aquí para hablar de presión no nos interesa hablar del circuito eléctrico, sino como que nos interesaría pasarlo a un circuito que sea hemodinámico, o sea, hablar de tubos. Por lo tanto, si yo convierto esta fórmula a un circuito hemodinámico, hablaría de Q en vez de corriente. Y Q en este caso sería flujo. Y flujo, entonces quedaría que sería igual a la diferencia de presiones sobre las resistencias. ¿Por qué la diferencia de presiones? Bueno, porque acuérdense, presión 1 y presión 2. Yo quiero que haya una diferencia de presiones entre la mayor presión y la menor presión. ¿Para qué? Pues para que la sangre sí llegue de un lado a otro. Si no hubiera una diferencia de presiones, pues la sangre simple y sencillamente se quedaría estancada. Entonces pueden ver, flujo es igual a la diferencia de presiones entre la resistencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a la siguiente diapo. Como les comentaba, hablar de los determinantes es como que lo que me interesa que más se aprendan y a lo que más me interesa que pongan atención, porque cuando ustedes ya manejen esto, pues van a poder ver los demás subtemas fácilmente. Entonces, vean, presión arterial media. Cuando decimos presión arterial media, decimos que es igual, dejen poner mi lápiz. Presión arterial media es igual a gasto cardíaco por
la resistencia periférica total. Entonces tenemos gasto cardíaco multiplicado por las resistencias periféricas totales, me dan mi presión arterial media. Si alguno de los dos aumenta, pues por consiguiente mi presión arterial media aumenta. ¿De qué depende primero mi gasto cardíaco? Mi gasto cardíaco, ¿alguien sabe de cuánto es el gasto cardíaco? Ya vieron el corazón como bomba. ¿De cuánto es igual el gasto cardíaco? 5 litros aproximadamente, ¿no? Por minuto. 5 litros. ¿De dónde sale ese gasto cardíaco? O sea, ¿por qué decimos que son 5 litros? Ah, bueno, porque sale de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Vamos a ver. Exactamente. Así como puso Alejandro. Tenemos una frecuencia cardíaca. Supongamos que la frecuencia cardíaca aquí de esta persona es de 70 latidos por minuto. Una frecuencia que entra dentro de los rangos de mi nodo sinusal. Por el volumen sistólico. ¿De cuánto es mi volumen sistólico? Ah, bueno, para saber, recordando de a cuánto equivale mi volumen sistólico, podría sacarlo yo restando, ¿no? Sacaría mi volumen sistólico restando el telediastólico. ¿A qué se refiere con volumen telediastólico? Acuérdense, tele significa al final. Entonces yo tengo el volumen telediastólico, o sea, el volumen que queda al final de la diástole. En otras palabras, ya se llenó mi corazón. Ah, pues ¿cuánto volumen hay en ese corazón ya que está lleno? Ok, tenemos el volumen telediastólico. Y también depende del volumen telesistólico, o sea, el volumen al final de la sístole. Estaba lleno mi corazón, tengo el volumen telediastólico. Se comprime, saca la sangre y el volumen con el que queda es mi volumen telesistólico. Si yo resto estos dos, me da el volumen sistólico. ¿A cuánto es igual? Vean, volumen telediastólico igual aproximadamente a 120 mililitros. Y el volumen telesistólico, o sea, el que queda al final de la sístole, al final de la sístole se queda aproximadamente con 50 mililitros. Acuérdense, el corazón no se queda seco, no se queda completamente vacío, tiene un pequeño remanente. Y ese remanente es de 50 mililitros. Si yo hago la resta 120 menos 50, me da 70 mililitros. Si multiplican los 70 de frecuencia cardíaca por los 70 mililitros de volumen sistólico, les daría un aproximado de 4.900. Esos 4.900 se acercan mucho a los 5 litros o 5.000 mililitros de mi gasto cardíaco. Entonces vamos a estudiar un poco más los determinantes de estas variables, ¿vale? Nos regresamos un poco a la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende mi frecuencia cardíaca? Ah, bueno, mi frecuencia cardíaca puede estar regulada ya sea por fenómenos que son intrínsecos al corazón. ¿Por qué intrínsecos? Porque como recordarán, el corazón normalmente puede latir por sí mismo. Esto gracias a quién? Pues a su sistema eléctrico. Y hay un pequeño nodo en la aurícula derecha que se encarga de ser el marcapasos del corazón. ¿Cuál es? El nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapasos de mi corazón, ¿vale? Acuérdense, latía a una frecuencia de 70 a 100 latidos por minuto. ¿Y por qué es el marcapasos? Ah, porque es prácticamente una supresión por estimulación. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues el que lata más rápido es el marcapasos. ¿Qué pasa si llega a fallar el nodo sinusal? Ah, pues si falla el nodo sinusal, pues toma la batuta el siguiente que lata más rápido, que en este caso sería pues el nodo AB, y así sucesivamente. Pero en condiciones normales tenemos que intrínsecamente el nodo sinusal es el que va a estar disparado. Así como depende de fenómenos intrínsecos, también la frecuencia cardíaca está regulada por fenómenos que son extrínsecos. O sea, externos al corazón. Sí, ya habíamos comentado, ¿no? El corazón por sí solo, yo lo extraigo del cuerpo, lo pongo en una charola con solución salina y va a estar latiendo solito. ¿Por qué? Porque tiene un marcapasos por sí mismo.
Así como tiene un marcapasos por sí mismo, también está regulado por fenómenos extrínsecos, ¿vale? ¿De quién estoy hablando? Del sistema nervioso autónomo. Está regulado bajo fibras que son del simpático y del parasimpático, ¿vale? El simpático, pues lo que va a hacer es aumentar mi frecuencia cardíaca. Acuérdense, el simpático dispara y el parasimpático, pues lo contrario, ocasionaría bradicardia. Ahora, vamos con el volumen sistólico. Quedamos, ¿no? ¿De dónde se sacaba el volumen sistólico? Ah, pues restando el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Pero la cosa no queda ahí. Nosotros podemos estudiar un poco más estas variables. ¿Puedes repetir? Ah, sí, claro. Como les comentaba, vamos estudiando como las determinantes de cada una de estos parámetros. Hablábamos de la frecuencia cardíaca, ¿no? Como les comentaba, la frecuencia cardíaca, ¿de qué depende mi frecuencia cardíaca? Una, pues del marcapasos del corazón. Sabemos que el marcapasos del corazón es el nodo sinusal, por eso le puse NSA, nodo sinusal, ¿vale? Eso quiere decir NSA, que es como el mecanismo intrínseco del corazón para la frecuencia cardíaca. Pero esa frecuencia cardíaca también se puede modular por un fenómeno que puede ser extrínseco, como por ejemplo el sistema simpático. Ok, normalmente el corazón late a 70, 100 latidos por minuto. Voy, se me hace tarde para la escuela, corro. Me pongo a correr, se pone en marcha también el sistema nervioso simpático y va a aumentar mi frecuencia cardíaca. Ahí está el fenómeno extrínseco. La va a aumentar e incluso puede llegar a una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, ¿no? ¿Sí quedó claro, Daniel? Pero sí, a eso me refería con NSA, es nodo sinusal. Vale, cualquier duda váyanme diciendo para que no se vayan perdiendo, ¿sale? Ahora nos pasamos con el volumen sistólico. El volumen sistólico dependía del volumen telediastólico y telesistólico. ¿De qué depende mi volumen telediastólico? O sea, el volumen con el que se llena el corazón. Ah, pues obviamente va a depender de la precarga. ¿Qué quiere decir la precarga? Ah, pues con cuánto se llena mi corazón. ¿Y de qué depende la precarga? También podemos estudiar. La precarga va a depender del retorno venoso. ¿Por qué del retorno venoso? Cuando yo respiro, realizo la inspiración, es como si yo hiciera un fenómeno de succión. Hago succión y y favorezco el retorno venoso. Respiro, favorezco el retorno venoso y llega una mayor cantidad de volumen a mi aurícula y por lo tanto ventrículo derecho. Entonces, ese es un parámetro. Otro parámetro, la distensibilidad ventricular. Obviamente, si ese ventrículo derecho se llega a distender, le va a caber mayor cantidad de sangre. Entonces, vean, si yo aumento la distensión de ese ventrículo, le va a llevar mayor precarga y si le llega mayor precarga, aumenta el volumen telediastólico. Y si aumenta el volumen telediastólico, ¿qué volumen aumenta? El sistólico. Para que finalmente aumente también el gasto cardíaco y mi presión arterial media. Entonces, como pueden ver, un pequeño parámetro va a alterarme todo, ¿vale? Hasta mi presión arterial media. Y de ahí incluso podemos estudiar un poco más, por ejemplo, el parámetro del retorno venoso. ¿De qué depende que haya mayor o menor retorno venoso? Ah, pues puede depender del volumen sanguíneo. Si hay una mayor cantidad de volumen sanguíneo, este retorno venoso va a ser mayor y por lo tanto mayor precarga. También del tono vasomotor. Nuestras arteriolas tienen cierto tono. Pueden estar contraídas, vasodilatadas y de eso depende también mi retorno venoso. Igualmente de dos bombas. Una, la bomba muscular. ¿Cómo le hace la sangre que se encuentra hasta abajo en la punta de mi dedo gordo del pie para llegar hasta mi corazón? Ah, pues bueno, por eso tenemos la bomba muscular. Los músculos, al contraerlos,
funcionan como una bomba que me va a impulsar la sangre otra vez para arriba. Es por eso que pues a los pacientes que tienen varices se les recomienda que no estén mucho tiempo en una sola posición, que se muevan, que caminen para que yo favorezca este retorno venoso, ¿vale? Esa es una bomba. Y la otra bomba de la que ya les hablé es de la bomba respiratoria. Como les comentaba, al respirar hacemos como un fenómeno de succión y con ello favorecemos el retorno venoso. Ahora, pasamos al volumen telesistólico. El volumen telesistólico va a depender de 3 parámetros. Uno, que ya comentamos, obviamente mi precarga. Si hay una mayor precarga, pues va a quedar un mayor volumen telesistólico. El volumen telesistólico también va a depender directamente de la contractilidad. ¿Vale? Si se contrae más fuerte esos ventrículos, pues van a sacar igualmente cierto grado de volumen y por lo tanto pueden afectar el volumen telesistólico que quede. Y esa contractilidad depende de parámetros que igual pueden ser intrínsecos y extrínsecos al corazón. Intrínsecos, ¿por qué? Pues el corazón tiene su propia fuerza, ¿vale? Conforme vamos creciendo, por ejemplo, no tiene la misma fuerza el corazón de un bebé o de un paciente pediátrico al corazón de un deportista de alto rendimiento. Obviamente el corazón de ese deportista de alto rendimiento va a estar mucho más fuerte y va a mandar mayor sangre, va a expulsar mayor sangre, a diferencia de un corazón pediátrico, ¿no? Que está todo inmaduro, chiquito, débil, ¿no? Eso es intrínseco. Extrínseco al corazón, vamos a tener ciertos parámetros que son inotrópicos. Perdón por mis jeroglíficos, pero no me cabía. Hay inotrópicos. Estos inotrópicos puedo decir que son positivos si es que me aumentan la fuerza de contracción, o inotrópicos negativos si me disminuyen esta fuerza de contracción. Y ya, el último parámetro es la poscarga. Y ya con eso llevamos 3, ¿no? Uno, hablamos de la precarga, otro, la contractilidad, y finalmente la poscarga. La poscarga igual depende de ciertas variables, como por ejemplo, para que la sangre salga de mi ventrículo izquierdo hacia el sistema sistémico o hacia el torrente circulatorio, ¿por qué válvula tiene que pasar? ¿Por cuál de las 4? Estamos en mi ventrículo izquierdo, exactamente, por la válvula aórtica. Imagínense si esta válvula aórtica, voy a poner vea, vea, acuérdense, válvula aórtica. Si esta válvula aórtica está estenosada, está calcificada, obviamente va a haber menos poscarga, porque está saliendo menos sangre, ¿vale? Y por lo tanto, este volumen telesistólico se va a ver afectado. También va a depender de la distensibilidad propia del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho en cada caso, y también de las resistencias vasculares periféricas. Por ejemplo, si el paciente tuvo COVID, tuvo alguna infección grave, va a tener hipertensión, probablemente hipertensión pulmonar. Si tiene hipertensión pulmonar, mi ventrículo derecho no va a poder mandar la misma cantidad de sangre porque está luchando contra una resistencia vascular periférica que está aumentada, ¿sale? Entonces, depende de esas variables. Y ya, dejamos en paz un poco el gasto cardíaco y nos pasamos a las resistencias periféricas totales. Esto ya es más rápido. ¿Por qué se puede alterar mi resistencia periférica total? Bueno, una, por modificaciones del radio. No es lo mismo que yo tenga un radio de este tamaño a un radio de este tamaño. Obviamente mi resistencia periférica total aumentaría en el que tenga el menor radio, ¿no? Y dice, aparte de la distensión, ¿qué otra era?
Aparte de la distensión, teníamos las resistencias vasculares periféricas, que les puse como RVP. Y la primera que les puse como VA era la válvula aórtica, ¿vale? Como les comentaba, no va a ser lo mismo sacar sangre a través de una válvula aórtica que funciona normalmente, ¿vale? Se abre, se cierra, a una válvula que esté completamente estenosada, que sea ya un paciente grande, anciano, que esté estenosada, pues va a estar toda rígida. Entonces no va a poder salir la misma cantidad de sangre y va a ser mucho menor. Y el otro parámetro, la resistencia vascular periférica, pues como les decía, los ventrículos expulsar la sangre están luchando contra una presión periférica, ya sea la pulmonar o de las arterias o de la aorta. Si estas, pues igualmente el volumen se va a ver afectado y puede que disminuya el volumen, ¿vale? Seguimos con la resistencia periférica total. Les decía, depende del radio del vaso, de la viscosidad y de la longitud del vaso. Por ejemplo, hablando de la viscosidad, en la viscosidad tenemos, como ya vieron, hemoglobina, hematocrito o temperatura. Si por alguna razón aumenta la hemoglobina y el hematocrito, pues van a hacer a mi sangre mucho más espesa. Este hematocrito y esta hemoglobina va a hacer que haya muchos eritrocitos cargados de mucha hemoglobina, por lo tanto van a hacer la sangre muy espesa, muy lenta, y esto va a parecer atole. Por lo tanto, aumenta la viscosidad y mi resistencia también aumenta. ¿Y la temperatura? ¿Por qué la temperatura? Porque hay proteínas que son sensibles a temperatura, se llaman crioglobulinas. A través de cualquier cambio de la temperatura, estas crioglobulinas, estas proteínas se pueden sedimentar y si sedimentan van a estar estorbando, ¿no? Van a estar estorbando y por lo tanto igual la resistencia periférica total aumenta. Y les decía, esta es la diapositiva en la que me interesaba que más prestaran atención, porque cualquier cambio en cualquier parámetro me va a aumentar la presión arterial media. Por ejemplo, si por alguna razón aumenta el volumen sanguíneo hasta acá, ¿vale? Por cualquier razón, ¿no? Imagínense lo que ustedes quieran. Aumenta el volumen sanguíneo. A lo mejor este paciente no le sirven los riñones, no está orinando, y como no está orinando, aumenta el volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué va a aumentar? Pues va a aumentar el retorno venoso. Va a llegar más sangre a mi aurícula derecha y por lo tanto va a haber mayor precarga. Mi ventrículo derecho va a tener un mayor volumen. Y si aumenta la precarga, ¿qué volumen aumenta? Pues el volumen telediastólico directamente, pero también va a aumentar al volumen sistólico, ¿vale? O sea, va a mandar una mayor cantidad de volumen hacia mi circulación sistémica. Y si aumenta el volumen sistólico, ¿qué pasa con mi gasto cardíaco? También va a aumentar. ¿Y qué pasa si aumento el gasto cardíaco? Pues también mi presión arterial media se va a ver aumentada. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, pequeños parámetros que ya estudiamos me van a hacer cambios a nivel global. ¿Vale? Igualmente, por ejemplo, dice Ángel, ¿puedes volver a repetir la relación entre la distensión ventricular y la precarga, por favor? Sí, claro. La distensión ventricular. Veíamos, ¿no? Estemos acá. Distensión ventricular. ¿Qué pasa si poníamos el mismo ejemplo, ¿no? Si llega mayor sangre, hay mayor retorno venoso. Si hay mayor retorno venoso, va a haber mayor cantidad de sangre que llega a mi aurícula derecha. Como hay mayor cantidad de sangre en mi aurícula derecha, esta mayor cantidad de sangre también pasa a mi ventrículo derecho. Entonces, si mi ventrículo derecho era de este tamaño, pues ahora como hay mayor volumen, se va a distender y se va a hacer de este tamaño. Entonces, si está dilatado y si hay mayor retorno venoso, ¿qué va a pasar con la precarga? Pues también va a aumentar. ¿Por qué? Porque le está llegando más sangre al corazón, simple y sencillamente por eso. Como le aumentó la precarga, acuérdense, ¿precarga qué es? Precarga es lo que le está llegando al corazón, como su nombre lo indica. Si aumenta la precarga, decimos que aumenta el volumen telediastólico. ¿Porque qué era el volumen telediastólico? Pues es el volumen que queda al final de la diástole. Y como le está llegando mayor volumen, pues va a aumentar este volumen telediastólico.
va a estar más cargado ese ventrículo derecho. Entonces, si está más cargado, pues también va a llegar a eyectar mayor cantidad de sangre que conocemos como volumen sistólico. Si este volumen sistólico aumenta, o sea, está pasando mayor cantidad de volumen a través de la aorta, pues el gasto cardíaco va a aumentar. Porque, ok, puede que mi frecuencia cardíaca estaba de 70, pero si mi volumen pasó de 100, digamos, de 70, digamos, hasta 100, pues obviamente va a aumentar globalmente este gasto cardíaco. Y si quedamos que presión arterial media es gasto cardíaco por resistencia periférica total y el gasto cardíaco aumentó, pues mi presión arterial media global también va a aumentar. Como les comentaba, como pueden ver, aumentó la presión arterial media a expensas de ¿qué? A expensas de este pequeño parámetro que ponía al principio, que era el aumento del volumen sanguíneo. ¿Vale? Me parece que ahí ya contesté tu pregunta, Ángel y Kenia. Si me pueden confirmar, ¿se quedó bien? Si Salma, ¿puedes repetir la resistencia periférica total? Lo que se necesita para esta, por favor. Ah, sí, mira. En la resistencia periférica total. Mi resistencia periférica total, acuérdense, ¿a qué nos referimos con la resistencia? Resistencia, pues, es cualquier fuerza que se va a oponer al paso de sangre, ¿no? Y depende de estas tres variables que les ponía aquí. Les voy a resaltar en color verde. Uno, el radio. Obviamente, no va a ser la misma resistencia en un vaso que tenga el radio chiquitito a uno que esté grande, ¿vale? Obviamente, en el vaso que está pequeño, va a haber un menor radio y por lo tanto mayor resistencia. Depende también de la viscosidad. Y ya les explicaba, ¿no? La viscosidad puede ser por aumento de la hemoglobina o del hematocrito o cambios en la temperatura. Y finalmente, de la longitud de mi vaso, ¿vale? Que sea largo o corto. Y Salvador dice, ¿cuáles eran los factores de la poscarga? Ok, de la poscarga hablábamos, ¿no? ¿A qué nos referimos con poscarga? Poscarga, pues es esa fuerza a la que se opone a la salida de sangre del corazón, ¿no? ¿Qué se está oponiendo a que yo saque la sangre? Ah, pues puede ser, por ejemplo, mi válvula aórtica. Mi válvula aórtica, si está estenosada, sale menor sangre. La distensibilidad propia de los ventrículos. Si hablamos del ventrículo izquierdo, obviamente si está distendido ese ventrículo, pues va a mandar mayor poscarga. Y finalmente, la resistencia vascular periférica. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Gracias. Nos vamos a hacer ya. Ok, pasamos a lo siguiente. Estos determinantes cardiovasculares se clasifican. ¿Qué me salió? Ok, ya. Estos determinantes se clasifican en base a la función, que es todo lo que ya les comenté aquí. Y otra clasificación es la anatómica. Está más sencillo. En el corazón lo podemos clasificar de forma intrínseca y extrínseca. Intrínseca si nos referimos, uno, a la ley de Frank-Starling. Y solo para recordar, ¿no? ¿De qué nos habla la ley de Frank-Starling? Que a mayor distensión va a haber mayor contracción, ¿vale? Se distienden mis fibras, por lo tanto va a haber mayor fuerza de contracción. Y pueden ver aquí en la gráfica, en la línea horizontal está el volumen. Si hay mayor volumen al final de la diástole ventricular, o sea, volumen telediastólico, el volumen que va a expulsar, o sea, el volumen sistólico, pues obviamente va a ser mayor. Y después tenemos a la ley de Bowditch. Y si no la han escuchado, esta ley de Bowditch nos dice que en cada cambio es un fenómeno como de escalera. O sea, imagínense un fenómeno de escalera. ¿Por qué? Se dice que conforme va aumentando esta frecuencia cardíaca, que aumenta mi frecuencia cardíaca, y si aumenta mi frecuencia cardíaca, esta es pregunta, y a ver si me pueden contestar, si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué fase del ciclo cardíaco se va a disminuir? Acuérdense, tenemos sístole y diástole. Quiero que me digan específicamente qué fase del ciclo cardíaco se disminuye.
Exactamente, ya la opción por ahí. Se disminuye la diástole, pero específicamente la diástasis. Si se disminuye la diástasis, el corazón se llena menos, pero al mismo tiempo, como hay menos diástole, la cerca, a la cerca no le da tiempo meter tanto calcio. Y como no se mete todo el calcio, hay cierto calcio que se queda a nivel del citoplasma. Entonces, para la siguiente contracción va a haber mayor calcio disponible y por lo tanto la fuerza va aumentando conforme aumentamos la frecuencia cardíaca. Ese es el fenómeno de Bowditch. Dice Jeremy, la precarga y la poscarga pueden aumentar al mismo tiempo. Y si sí, ¿qué es lo que pasa con el gasto cardíaco? Ah, pues sí, claro, como les comentaba. Pluma, un color que no haya usado. No, negro. Por ejemplo, ¿en qué casos aumentaría la precarga y la poscarga al mismo tiempo? Por ejemplo, pues sí, por ejemplo, si tenemos una mayor precarga, no se me está ocurriendo algo, pero sí, aumento los dos. Supongamos que aumenté la precarga y mi poscarga. O sea, si le llegó mayor sangre al corazón, pues obviamente, ok, si le llegó más sangre al corazón, pero mi poscarga aumenta, puede que no salga la misma cantidad de sangre, ¿no? Porque hay mayor poscarga. Hay algo que le está como obstruyendo a que yo saque esa cantidad de sangre. Entonces, de ahí depende mucho, ¿no? De que sea mayor. Por ejemplo, si mi precarga es mayor, pues por lo tanto va a aumentar más el volumen telediastólico. Y finalmente aumentaría mi volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial media. Pero si nos vamos por el otro lado, si la poscarga es mayor que mi precarga, o sea, si la fuerza que me está impidiendo que salga sangre es mayor, pues obviamente este volumen telesistólico va a ser menor, porque se está quedando sangre estancada y por lo tanto disminuyen los demás parámetros hasta que disminuye la presión arterial media. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Pero sí, o sea, pueden aumentar los dos al mismo tiempo y ya de ahí solo se vería el efecto final en base a cuál sea mayor, si mi precarga o la poscarga. Dice, ¿puedes repetir lo de efecto de Bowditch? Sí, nos regresamos. Así, gracias, Córdoba. El efecto de Bowditch, les dibujaba este fenómeno, les digo, es un fenómeno de escalera. Y se dice que conforme aumenta la frecuencia cardíaca, van a ir aumentando la frecuencia de contracciones. ¿Por qué? Les explicaba. Si aumento la frecuencia cardíaca, disminuye el periodo de diástole y específicamente de diástasis. Disminuye pero viéndolo molecularmente, mi cerca, que es ese canal que me está metiendo calcio constantemente, no va a meter tanto. Entonces, como no mete tanto, o sea, no le da tiempo, va a haber mayor calcio disponible en mi célula, ¿vale? Estos son mis almacenes, pero fuera hay más calcio porque no le dio tiempo meterlo. Entonces, para mi siguiente contracción va a haber mayor cantidad de calcio disponible y por lo tanto mi fuerza de contracción va a aumentar conforme se vaya aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y seguimos. Y bueno, el corazón también lo podemos clasificar de forma extrínseca. Extrínseca, pues en base a las relaciones, ¿no?, que tiene tanto nerviosas y humorales. Por ejemplo, si hablamos de la nerviosa rápidamente, tenemos al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático va a llegar al corazón y se va a anclar a los receptores beta 1. Acuérdense, y no se les olvide nunca. Receptores beta 1, sistema nervioso simpático. Estos van a estar activados a una proteína G de tipo S, lo que va a hacer que aumente el AMP cíclico. Y si aumenta el AMP cíclico, ya les enseñaré ahorita todo lo que va a causar. Y por el otro lado, el parasimpático, y del parasimpático se va a unir a los receptores M2. ¿Vale? Eso es lo que no quiero que se les olvide nunca. Beta 1, simpático. Parasimpático, M2. ¿Vale? Ahorita quédense con eso y ahorita vamos a ver los efectos. Y finalmente la temporal. Va a haber mecanismos de regulación a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo son los neuronales. A nivel cerebral van a ser rápidamente, de segundos a minutos, porque ahí vamos a ver reflejos.
Un reflejo, pues es rápido, ¿no? Eso es el corto plazo. Mediano plazo, ya hablaríamos de una regulación humoral y local. Esto tarda de minutos a horas. Y a largo plazo es una regulación renal. Esta ya va a ser a horas, incluso a días. Esto pues ya se vería en padecimientos que incluso pueden cronificarse. Ahora, entramos a los mecanismos nerviosos y esto es en lo que nos vamos a tardar un poquito. Primero, les comentaba, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Teníamos esta división simpático y parasimpático. Primero, vamos con el simpático. Déjenme quitar aquí. Ya está. El simpático, como les comentaba, ¿no? ¿A qué receptores llega? Como pueden ver ahí, a los beta 1. Llega a los beta 1, se ancla a un receptor asociado a proteína G de tipo S, S de estimulante, me aumenta la dienilatociclasa, me aumenta el AMP cíclico y también la PKA. ¿Y qué pasa con esto? Si me aumenta una PKA, quiere decir que se va a dedicar a fosforilar. Si fosforila, quiere decir que me va a estar activando, ¿no? ¿Qué me va a activar? Ah, bueno, me va a estar fosforilando, por ejemplo. Antes de explicarles lo del cuadrito, me va a favorecer mi corriente divertida, mi corriente funny. ¿Se acuerdan de esa corriente funny? Una vez que el potencial venía cayendo en mis células marcapaso, esta corriente funny dice, no, no hay que polarizarnos, hay que volver a subir el potencial. Entonces se dedica a meter cationes, como por ejemplo el sodio. Si aumenta el sodio, si aumenta esta entrada de sodio, pues esta pendiente se va a inclinar más, por ejemplo. Vean, se va a inclinar más. Esta pendiente de la fase 4 se inclina y por lo tanto aumenta mi frecuencia cardíaca. Aumenta mi frecuencia cardíaca y a esto lo vamos a llamar como cronotropismo positivo. Cronotropismo positivo, por un lado, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que va a aumentar las corrientes de calcio, como pueden ver en la imagen. Fosforila canales de calcio de tipo L, lentos. Por lo tanto, se abren, aumentan el flujo de entrada, aumenta calcio intracelular y por lo tanto va a aumentar la contractilidad. A esto le llamamos inotropismo positivo. Le voy a poner ino positivo, acuérdense, inotropismo positivo porque está aumentando calcio, más calcio disponible para que yo realice una contracción, se formen estos puentes cruzados. También, ¿qué pasa? Y esto apréndanse, esto seguramente se los van a preguntar. El sistema simpático va a fosforilar al receptor de rianodina. Si fosforila al receptor de rianodina, se abren y por lo tanto mayor liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y si yo libero más calcio, hay más calcio disponible para que se contraiga. Y si eso se los iban a preguntar, esto que sigue, pues más se los pueden preguntar. Lo que vean más difícil, a eso se los preguntan. Se va a fosforilar al fosfolaman. ¿Qué era el fosfolaman? Ni siquiera me acuerdo. Ah, bueno. El fosfolaman era una estructura que está ahí pegada al cerca, como que le está estorbando. Se fosforila el fosfolaman y por lo tanto va a aumentar la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico gracias a este cerca. Por lo tanto, aumenta la recaptación del calcio, ¿vale? Aumentó el cerca, hay mayor recaptación y por lo tanto aumenta la velocidad de relajación. Si aumento la relajación o si favorezco la relajación, ¿qué propiedad del corazón me favorece? Uy, perdón, no había visto sus mensajes. Ah, lucitropismo. ¿Quieren que les repita algo? Vi muchos mensajes ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdí todo. Vale, pues. Aunque nos vayamos a la 11. Bueno, vean. Hablábamos con de estos efectos del sistema nervioso simpático, ¿no? El sistema nervioso simpático se une a los receptores beta 1. Aumenta la dienilatociclasa, aumenta el AMP cíclico y también la PKA. Si aumenta la PKA, quiere decir que se va a dedicar a fosforilar.
¿Qué fosforila? Vean en la imagen. Va a fosforilar canales de calcio. Si fosforila canales de calcio, va a entrar más calcio y el calcio que se dedica en el corazón a contraer, ¿no? Entonces, aumenta la contractilidad. ¿Y qué propiedad del corazón me dice que se favorece la contractilidad? Pues el inotropismo. Hablaría yo de un inotropismo positivo. ¿De qué otra forma? Pues también fosforila receptores de rianodina. Si fosforila estos receptores, va a haber mayor liberación de calcio desde mi retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de calcio disponible para que yo contraiga y por lo tanto también inotropismo positivo. ¿Y en el que íbamos? Se fosforila el fosfolamban. El fosfolamban se fosforila y por lo tanto va a haber mayor recaptación de calcio. O sea, sí, se contrajo, ahora hay mayor recaptación de calcio y por lo tanto se favorece la relajación. Y les preguntaba, ¿no? ¿Qué propiedad? Ah, pues el lusitropismo. Lusitropismo positivo. Y pues también, por otro lado, fosforila a la troponina I y por lo tanto se separa más rápido y favorece igual la relajación, ¿no? Entonces, llevamos esas dos propiedades y la primera que les comentaba, también se favorecía a mi corriente Fonny, a mi corriente divertida. Acuérdense, esta corriente, una vez que en mi periodo de repolarización, obviamente en mis células marcapaso, se activa esta corriente Fonny porque ella dice, oye, no quiero que nos hiperpolaricemos porque pues soy marcapaso, quiero estar manda y manda y manda estímulos. Entonces, dice, ok, no, vamos a evitar la hiperpolarización y por lo tanto metemos cationes, como por ejemplo la corriente de sodio, que es la que más se va a favorecer. Meto sodio y esta pendiente se inclina, ¿vale? Y vuelvo a mi fase ascendente. Si inclino esta pendiente de la fase 4, pues por lo tanto aumenta mi frecuencia cardíaca y a eso le llamo un cronotropismo positivo. Y como conclusión, ¿qué efectos tiene el sistema nervioso simpático en el corazón? 1, cronotropismo positivo, ya veíamos por qué. 2, inotropismo positivo e incluso lusitropismo positivo, porque mientras más rápido se relaje, más viene otra contracción. Dice, los mecanismos de regulación a corto, mediano y largo plazo. Ok, Salvador, eso está acá. Acuérdense, simplemente se dedica, vamos a ver, quién está implicado y cuánto tiempo, ¿no? Corto plazo. Si hablamos de corto plazo, hablamos de segundos a minutos y se implica al sistema nervioso a nivel neuronal. Como les digo, ahorita vamos a verlo, pero ahí se van a implicar reflejos. Y a mediano plazo, ¿quién está implicado? Ah, pues mecanismos humorales, ¿vale? Ciertas neurotransmisores y también locales. ¿En qué tiempo? Minutos a horas. Y finalmente, a largo plazo, pues ya va a ser a nivel renal. ¿Y a qué tiempo? Pues de horas a días. Ahora, ya pasamos, seguimos aquí. Ya les comenté lo del sistema nervioso simpático. Ahora vamos a hablar del sistema parasimpático. ¿Qué pasa con él? Ah, bueno, vean. El sistema parasimpático, ¿a qué receptores llega? Ah, este no pinta. A los M2. Que no pinta. Ya valió. Ya. Parasimpático. El parasimpático llega y se va a anclar, como les preguntaba, a los M2. Pero este va a llegar y va a inervar solamente a las células marcapaso y a mis aurículas, ¿vale? Entonces, esto se va a anclar a una proteína G de tipo inhibitoria, lo cual me va a inhibir la dinatociclasa, esta me la inhibe, por lo tanto igual el MP cíclico y la PK. Y con ello, también va a provocar que se abran unos canales que son los JIRK. Este es una K. Estos JIRK son corrientes de potasio. Entonces, si sale más potasio, si yo permito que salga más potasio, voy a hacer que estas
células marcapasos se hiperpolaricen y por lo tanto va a disminuir, por ejemplo, la corriente FONI, igual también va a disminuir la corriente de calcio. Y esto me va a llevar a que disminuya mi frecuencia cardíaca y si disminuye mi corriente de calcio, pues también va a disminuir la fuerza de contracción. Entonces habría un cronotropismo negativo y un inotropismo negativo. Ahora, dentro de los reflejos, dentro de estos mecanismos nerviosos a corto plazo, tenemos este reflejo baroreceptor. El reflejo baroreceptor, acuérdense, para estudiar cualquier reflejo que quieran estudiar, hay que estudiarle 7 pasos. 1, el estímulo, debe haber cualquier estímulo. Ese estímulo va a estar sensado por un receptor. Ese receptor tiene una vía aferente. Esa vía aferente llega a un centro integrador y del centro integrador sale una vía eferente. De esa vía eferente llega a un efector y finalmente la respuesta. Entonces, para no perdernos, vamos a estudiarlo así. ¿Qué estímulo? Bueno, si estamos hablando de presión, pues cambios en la presión. Y estos vasoreceptores específicamente van a ser muy sensibles a cambios en los aumentos de la presión arterial. ¿Vale? Son receptores de alta presión. Entonces, estos vasoreceptores, ¿dónde se localizan? Pues se localizan, uno, en el seno aórtico y también en el seno carotídeo. ¿Vale? Estos vasoreceptores tienen canales de tipo TRPC y son mecanoactivados. ¿Qué quiere decir esto? Que con cualquier deformidad se van a activar. ¿A qué me refiero con esto? Si estos receptores se estiran, van a tener un cambio en su conformación. Se estiran. Eso va a permitir que entre calcio. Si entra calcio, pues eso me va a mandar esta señal. Se localizan estos vasoreceptores entre las capas elásticas, ¿vale? De esas arterias. Por lo tanto, eso los hace más sensibles a cualquier estiramiento cuando aumenta la presión. Tienen distintos umbrales de activación. Vean, el seno carotídeo se va a activar a menores umbrales, a los 50 milímetros de mercurio. Al contrario de los del seno aórtico, que se van a activar a 110 milímetros de mercurio. Ya vamos, ¿no? Estímulo, receptor, vamos con la vía aferente. ¿Qué vías son sus aferencias? Pues bueno, por parte del seno aórtico, el par craneal 10, que es el vago, y va a llegar al ganglio nodoso. Y por el lado del seno carotídeo, el nervio sinusal, que va a conectarse con el par craneal 9 y va a llegar al ganglio petroso. Y después va a haber una traducción. Esta va a depender mucho de la intensidad, de la pulsatilidad, amplitud y forma de la onda. ¿Por qué? Vean aquí, si aquí aumenta la presión a 75, los únicos que se van a activar, pues vean, son los del seno carotídeo, ¿no? Porque su umbral es de 50 milímetros de mercurio. Pero si ya sobrepasa los 110, o sea, el umbral del seno aórtico, si aumenta a 125, va a tener una descarga, se dice bimodal. ¿Por qué? Porque va a haber una descarga dinámica y otra estática. Ok, en la dinámica primero empieza a mandar impulsos a frecuencias muy rápidas, como pueden ver al inicio, y después a descargas que son más de tipo tónica, o sea, más constantes. Ahora vamos a hablar del centro integrador. Nuestro corazón, en general, está muy conectado a nivel de la corteza cerebral, ¿vale? ¿Se puede repetir los canales por los que por una deformidad se activan? Bueno, estos receptores trabajan con unos canales que se llaman TRPC, ¿vale? Y estos TRPC se dice que son mecanoactivados. Por eso cualquier deformidad, específicamente un estiramiento, va a hacer que se entre calcio, ¿vale? Por eso son mecanoactivados. Entonces, como les decía, con el centro integrador, está fuertemente relacionado con la corteza cerebral. Y podríamos poner de ejemplo que cualquier emoción tiene cambios a nivel cardiovascular. Por ejemplo, cuando nos dan una noticia muy, muy fea, muy mala, o al contrario, cuando vemos pasar a la niña que nos gusta, pues hasta sentimos como si se nos acelerara el corazón, ¿no? Pero también, por ejemplo, si bien un examen muy difícil, aquí les puse, por ejemplo, examen de fisio 2,
pero que después de esa asesoría no tiene que ser difícil para ustedes. Pero supongamos, no estudiaron nada. No estudiaron, ven el examen de Fisio 2, después de que tuvieron puras clases virtuales y el examen de Fisio 2 es presencial, y pues incluso pueden llegar a desmayar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este reflejo puede que bajó tanto la frecuencia cardíaca, hubo vasodilatación. Entonces, si bajó la frecuencia cardíaca y hubo vasodilatación, hay menos sangre que le va a llegar al cerebro y por lo tanto pudieron llegar a desmayarse. Eso en el caso de que a lo mejor no estudiaron, ¿no? Pero pues estamos estudiando, ¿no? Están repasando aquí. Entonces, esperemos que eso no pase y les vaya bien. En el centro integrador se va a localizar, vamos a pasarle, en el bulbo raquídeo. Y pues de ahí viene su nombre, ¿no? Centro cardiovascular del bulbo raquídeo. Aquí vamos a tener al núcleo del tracto solitario, que es de tipo sensitivo. Ahí va a haber muchas aferencias que van a llegar al núcleo del tracto solitario. Y de ahí va a mandar interneuronas a dos áreas muy importantes. El área cardioinhibidora y el área vasomotora. Por parte del área cardioinhibidora voy a tener dos núcleos. Uno que es el núcleo motor dorsal del vago y el otro que es el núcleo ambiguo. Este va a tener una descarga tónica, ¿vale? Y por el otro lado, por el área vasomotora, va a haber dos áreas. Se denominan así, una C1 y una A1. La C1 es la que tiene la descarga tónica. ¿A qué me refiero con esto? Que casi siempre va a estar mandando impulsos para vasocontraer. Por eso se dice que es área vasomotora, porque su finalidad es contraer. Y bueno, no lo puse porque, pues bueno, siempre mencionan estas dos, pero así como hay una cardio inhibidora, también hay una cardio aceleradora. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ponemos cualquier cambio de la presión. Vamos a poner un aumento de la presión arterial. La presión arterial media, ¿no? Que quedamos que es la que nos importa, porque es la que nos cerciora que se estén perfundiendo nuestros tejidos. Aumenta la presión. Si aumenta la presión, ahí les puse que va a estimular al área cardioinhibidora. Si estimula al área cardioinhibidora, ¿qué creen que pase con el corazón? Va a haber taquicardia o bradicardia. Su nombre lo dice, ¿no? Es cardioinhibidora. Va a haber bradicardia. Si es cardioinhibidora, pues me está inhibiendo el corazón, ¿no? Entonces, me va a ocasionar una bradicardia. Brady, como opción ahí. Y por el otro lado, me va a inhibir al área vasomotora. Si el área vasomotora en condiciones tónicas me contrae, si yo inhibo esta vasoconstricción, pues voy a provocar una vasodilatación. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, y quiero que lo vean de esta forma, fisio es mucha lógica. ¿Vale? Si aumenta mi presión arterial, ya no me interesa que yo siga contrayendo porque va a aumentar más la presión arterial. Entonces dilato, ok, ayudo un poco a que disminuya y por otra parte, el corazón late más lento y por lo tanto también disminuye la presión arterial porque le pegué a los dos componentes de la presión arterial media, ¿no? Le pegué a la frecuencia cardíaca, que disminuyó, y le pegué a las resistencias vasculares, que disminuyeron. Y ya estuvo, disminuyó la frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Sale? Y bueno, vean aquí para que no se queden con la duda del esquema y de que no les mentí. Tenemos las aferencias, ¿no? Quedábamos, el par craneal 9 y 10 son las aferencias, llegan al núcleo del tracto solitario y cerca voy a tener a las dos áreas. Área cardioinhibidora, como pueden ver, y si pongo la pluma se hace pequeño, de ánimo. Área cardioinhibidora, están estos dos áreas o núcleos, núcleo motor dorsal del vago y el ambiguo. Y por el área vasomotora, pues tenemos las áreas C1 y A1. De ahí, pues, ¿qué sigue? Pues las eferencias. Del área cardioinhibidora y del área vasomotora van a salir eferencias que son simpáticas y parasimpáticas.
Las que pueden ver de color naranja son eferencias parasimpáticas y como pueden ver solo llegan al corazón. No hay eferencias parasimpáticas hacia los vasos sanguíneos, ¿vale? Y por otro lado, eferencias simpáticas. Pues las simpáticas son estas rojas, que son las preganglionares, y las postganglionares van a llegar al corazón, y estas sí llegan a los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, acuérdense muy bien de eso. Los vasos sanguíneos, en este caso, no van a estar regulados por el parasimpático. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues bueno, repetimos por si alguno se perdió. Hay aumento de la presión arterial media. Este aumento de la presión me va a deformar a los vasoreceptores. Como son sensibles a cambios en la presión, esto va a mandar por las vías aferentes hacia el bulbo raquídeo y también va a haber vías eferentes. Como pueden ver y se acordarán, quedamos que me favorecía al área cardioinhibidora. Y si me favorece al área que inhibe al corazón, pues va a haber una bradicardia y también favorezco, inhibo al área vasomotora. Si inhibo al área que me está o que me quiere contraer, pues voy a dilatar. Y por lo tanto, mi mecanismo final va a ser bradicardia y vasodilatación para que yo disminuya la presión arterial. Ahora, ¿por qué les puse esta imagen de perdón, ya se me cansaron mis oídos, de esta persona obesa? Bueno, porque, déjenme ver, pongo el chat, si no hay mensajes, no. ¿Qué pasa en esta persona obesa? En esta persona obesa puede que tenga el cuello muy prominente. Si tienen el cuello muy prominente o muy apretado, puede que al girar, o sea, con que hagan un movimiento girando brusco su cabeza, puede que estiren el seno carotidio. Si lo estiran, pues va a mandar todas estas señales para que haya bradicardia y vasodilatación y el paciente incluso puede llegar a desmayarse. ¿Por qué? Porque este paciente ni siquiera tenía la presión arterial media alta, estaba normal, pero si yo le causo bradicardia y también se vasodilata, pues incluso puede llegar a desmayarse, ¿no? Por este simple hecho. Ahora, así como hay mecanismos de alta presión, como les comenté el vasoreceptor, hay reflejos que son de baja presión. Y aquí vamos a hablar del reflejo de Bainbridge. Este es de baja presión. ¿Qué pasa aquí? El estímulo, ¿cuál es? Cuando hay un mayor volumen, se van a extender estos receptores. Estos receptores son fibras de tipo A y de tipo B. Entonces, estas se van a localizar en 6 puntos. Uno, en la arteria pulmonar, otro en la unión de la aurícula derecha y la vena cava, tanto superior como inferior. 3, en la unión de la aurícula izquierda y las venas pulmonares, ¿vale? Y también en cada aurícula, tanto la derecha como la izquierda, es el principal sitio, y también en los ventrículos. Entonces les digo que es el principal sitio en las aurículas, porque si hay mayor volumen, son las primeras que lo van a censar. Entonces, hay fibras, les digo, de tipo A y de tipo A y de tipo B. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente las de tipo A están sincronizadas con la sístole e incrementan a medida que se llenan las aurículas. No, se incrementan, están sincronizadas en sístole. Las B son las que están, sí, sincronizadas con el llenado de las aurículas, ¿sale? Se llenan, se distienden con volumen. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo, o bueno, cuál va a ser el resultado final? Van a ocasionar reflejamente una taquicardia. Y el reflejo de Bainbridge solo nos habla de eso, hay taquicardia. Pero también va a haber vasodilatación renal y diuresis, ¿vale? Vasodilatación solamente a nivel renal, como pueden ver aquí. Imagínense si hubiera vasodilatación sistémica. Hay baja presión y todavía vasodilato sistémicamente, pues va a caer más la presión y eso no entra en la lógica, ¿no? Lo que entra en la lógica, pues es que haya taquicardia para intentar, ok, había baja presión, no le estaba llegando tanta sangre a mis tejidos. Late más rápido el corazón y por lo tanto intento compensar que no les está llegando flujo. Vasodilatación, como les digo, solo a nivel renal y va a haber también diuresis. Aquí también dirán así como de, pero yo había leído que en las aurículas cuando se distendían secretaba los péptidos natriuréticos.
pues, el péptido natriurético auricular. Y sí, es cierto, pero ahorita estamos hablando de los reflejos, ¿vale? Entonces, esta secreción de los péptidos natriuréticos entraría ya a nivel humoral, ¿vale? Entonces, pasamos al último reflejo, que es el quimiorreceptor. Este es en casos de muy, muy baja presión, alrededor de los menos de 50 milímetros de mercurio, y los receptores van a ser los cuerpos aórticos y carotídeos. No se confundan con seno aórtico y carotídeo. Estos son cuerpos, y como pueden ver, son como tal estas bolitas que se pueden ver aquí. En el arco aórtico están estas, y en el seno carotídeo estas. A diferencia de los senos, o bueno, en los senos carotídeo y aórtico, solamente son fibras, son terminaciones nerviosas, ¿vale? No se confundan. Entonces, estos cuerpos aórticos y carotídeos son receptores secundarios, son de baja presión y van a viajar a través del glosofaringio. Y vean qué va a pasar. Estos quimiorreceptores periféricos tienen como dos efectos, uno primario y uno secundario. En el primario van a llegar al centro vagal vulvar y van a disminuir la frecuencia cardíaca. Ese es el reflejo primario. Pero bueno, también tienen relación con la actividad respiratoria. Y la actividad respiratoria tiene aferencias también a nivel del bulbo. Si hay una hipocapnia y un aumento del estiramiento pulmonar, va a hacer que se inhiba este centro vagal vulvar. Y si inhibo esto, mi frecuencia cardíaca, por lo tanto, va a aumentar. ¿Vale? Entonces sería el efecto. Y ya finalmente, los últimos reflejos, y ya entran como otros. El reflejo de Cushing es cuando aumenta la presión intracraneal mayor de 33 mililitros de mercurio. Esto va a provocar isquemia. Y en el centro vasomotor va a haber hipertensión, en el centro respiratorio bradipnea y en el centro cardioinhibidor bradicardia. Y esta es la tríada de Cushing: hipertensión, bradipnea y bradicardia. Y el reflejo de Bessel-Harish es que ya entraría más en los patológicos, por ejemplo, en un infarto o en una hemorragia. Lo que va a pasar es que se va a activar el sistema parasimpático del corazón, va a haber bradicardia, como pueden ver aquí, y se va a activar el sistema simpático en los vasos. O sea, va a estar aumentada la presión a nivel de los vasos sanguíneos. Ahora vamos con los mecanismos humorales. Ya hablamos de los mecanismos nerviosos y ya los humorales, incluso los renales, pues ya es mucho más rápido, ¿vale? Entonces, por si ya se cansaron, por si ya sienten que su mente está como quemándose, tranquilos, ya casi acabamos. Dentro de los humorales, en los humorales tenemos la contracción del músculo liso vascular. Y vean, es muy importante que nos aprendamos las vías de señalización. Entonces tenemos que el calcio se une a la calmodulina y esto va a dar lugar a la cadena ligera de la miosina para que ésta realice el golpe de poder y ello me lleve a la contracción. O vasoconstricción. Esto sí, apréndanselo muy bien para que después no anden así como de, ¿por qué esta molécula causaba dilatación? ¿Por qué esta vasoconstricción? Entonces pongan atención aquí. Y va a haber distintas vías de señalización que me pueden llevar a lo mismo. Por ejemplo, vean, vamos con una proteína G que sea GQ. ¿Qué pasa en una GQ? Esta va a favorecer la fosfolipasa C. La fosfolipasa C me da diacilglicerol y también el fosfatidilinositol trifosfato. Ya que tengo este fosfatidilinositol trifosfato, me va a permitir que aumente el calcio. Y si aumenta el calcio, pues me lleva a vasoconstricción. Ahora, pongamos, ¿qué pasa si tengo una GS? Si hay un receptor de tipo GS, lo que va a pasar es que aumenta la latociclasa y con ello el AMP cíclico. Aumento el AMP cíclico y también una pKa. ¿Y qué les había dicho que hacía la pKa? Fosforila, ¿no? Entonces ahora,
se va a convertir en una sinasa de la cadena ligera de la miosina. Y esta sinasa de la cadena ligera de la miosina va a inhibir a la cadena ligera de la miosina y por lo tanto va a causar dilatación o vasodilatación. Y finalmente, si hay una GI, va a bloquear mi adenilatosa ciclasa. Y si bloquea mi adenilatosa ciclasa, pues va a bloquear todo lo demás, ¿no? No va a haber AMP cíclico, no va a haber PKA, por lo tanto tampoco sinasa de la cadena ligera y por lo tanto no se va a inhibir la cadena ligera de la miosina y esto me va a permitir que sí haya contracción. ¿Vale? Ahora, hay un reflejo miógeno, vean. ¿Qué pasa en el reflejo miógeno? Si hay un aumento de la presión de perfusión, va a aumentar el flujo y por lo tanto va a aumentar el estiramiento del músculo arteriolar. Si aumenta el estiramiento por reflejo miógeno, va a haber una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, aumenta la resistencia y por lo tanto disminuye el flujo. ¿Vale? Es como un reflejo intrínseco o local de los vasos sanguíneos. Y dentro de estas respuestas locales, ahí acabo de ver, ¿puedo repetir eso? ¿Qué quieren que repita? ¿Esto? ¿Esta? La... Ok. Vean. Inicialmente, para que haya una vasoconstricción, yo necesito el calcio y que se una a la calmodulina. Si tengo este compuesto calcio-calmodulina, se va a favorecer a la cadena ligera de la miosina. Si tengo la cadena ligera de la miosina, va a haber una contracción, se va a dar este golpe de poder, ¿sale? Ahora vean, distintos neurotransmisores, distintas moléculas van a ir a actuar a través de distintas proteínas G, ya sean GQ, GS o GI, vamos a verlas ahorita. Pero antes vamos a ver la vía de señalización. Si es a través de una GQ, una proteína G de tipo Q, por la vía de señalización aumenta la PLC, que es la fosfolipasa C. Si aumenta la fosfolipasa C, también me propicia al diacilglicerol y también al inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato me va a aumentar el calcio a nivel del citoplasma. Y si aumenta el calcio a nivel del citoplasma, hay más calcio dispuesto para que yo haga una contracción. ¿Vale? Esa es una. La GS. La GS lo que va a hacer es una relajación. ¿Por qué? Vean. Aumenta la dilatociclasa. Si aumenta la dilatociclasa, favorece al AMP cíclico. Voy a quitar estas flechitas negativas que no se confundan. GS. Favorece el AMP cíclico. Si favorezco al AMP cíclico, también a una PK. Y acuérdense, les enseñaba en el sistema simpático, ¿qué hace la PK? Fosforila. Y va a fosforilar a esta cadena ligera de la miosina. Y ahora se va a llamar sinasa de la cadena ligera de la miosina. Y esta sinasa inhibe a la cadena ligera de la miosina. Y si la cadena ligera provocaba contracción, y si yo la inhibo, pues ahora me va a provocar una relajación. Y finalmente una GI. La GI me va a bloquear la adenilatociclasa. Y si bloqueo la adenilatociclasa, bloqueo todo esto. No hay AMP cíclico, no hay PKA, no hay sinasa de la cadena ligera de la miosina y por lo tanto no hay quien inhiba a esta, a la cadena ligera. Y si no se inhibe, pues sigue su recorrido normal y contrae. ¿Vale? Ahora sí, ahorita vamos a ver qué neurotransmisores van con cada G. ¿Todo está ahí? Lo de la GI. Ok, en los receptores que están acoplados a una GI van a inhibir a la adenilatociclasa. Si se inhibe la adenilatociclasa,
ya no va a haber AMP cíclico o se disminuye el AMP cíclico. Si lo disminuyo, tampoco va a haber pKa. Si disminuyo la pKa, no hay sinasa de la cadena ligera de la miosina. Y si no hay sinasa, no hay quien inhiba a mi cadena ligera de la miosina y por lo tanto esta aumenta. Acuérdense, con una GS la estaba inhibiendo. Con la GI la aumento porque ya no hay quien la inhiba. Y si aumento o propicio la función de la cadena ligera de la miosina, pues me va a dar una contracción final. Ahora sí. Exactamente. En GQ, al haber calcio, pues si hay calcio en citoplasma, hay más calcio para que se realice esta liberación de calcio mediada por calcio y de ahí una contracción. Así como mencionaste. Ahora, dentro de esta respuesta local, podemos hablar de la hiperemia. En esta hiperemia se refiere a cuando hay un aumento en el metabolismo. Si hay un aumento en el metabolismo, pues hay mayor consumo de oxígeno y mayor desecho. Mayor desecho hablamos de quién, mayor CO2, ¿vale? Por lo tanto, vean, cuando hay un órgano que está metabólicamente activo, por ejemplo, ustedes en su examen, su cerebro va a estar metabólicamente activo. Entonces su cerebro en esas condiciones necesita mayor oxígeno. Si necesito mayor oxígeno, necesito que mis vasos sanguíneos se dilaten o se contraigan. ¿De qué forma les llegaría mayor oxígeno a su cerebro? Si dilato esos vasos o si los contraigo. Mm, contracción. Aquí, sí, ese sí se dilata. Imagínense, está cerrado mi vaso. Yo necesito mayor oxígeno. Entonces tengo que dilatar y si dilato ya voy a tener mayor cantidad de oxígeno. Como pueden ver en esta curva, tenemos el tiempo, hay una hiperemia activa. Este músculo está metabólicamente activo. Yo quiero que el flujo aumente, vasodilato, y eso hace que pues mi consumo de oxígeno siga normal y pues esos tejidos no lleguen a morir, ¿no? Y vean, este es en el caso de una hiperemia activa. Hay otro caso que es hiperemia reactiva. En la hiperemia reactiva, vean, ¿qué pasa? Primero había una oclusión de la arteria, por cualquier cosa, ¿no? A lo mejor había un trombo que está ahí obstruyendo la arteria. No hubo por unos 2 o 3 segundos perfusión. Después de que se corrige, o sea, ya no está ocluida la arteria, va a haber reflejamente vasodilatación, como de una vasodilatación refleja, para que si estaba contraída esta arteria, yo vasodilato y de esa forma hago que se compense esta pérdida de oxígeno que no estaba llegando. Vasodilato, hay más oxígeno. Y se dice que esto es proporcional. Si estaba ocluido la arteria 2 segundos, pues esta vasodilatación va a durar 2 segundos. Y así, obviamente, si dura horas esta oclusión, pues mi hiperemia reactiva, o sea, mi vasodilatación, igual va a ser compensada esas horas, ¿vale? Ahora ya, en esta respuesta local hay unos derivados del endotelio. Si se acuerdan, les había comentado que el parasimpático no tenía acción en los vasos sanguíneos de manera directa, ¿vale? Pero de manera indirecta, lo que puede hacer es que estimula, y es bien sabido que a través de los receptores beta 2, como pueden ver aquí, beta 2, puede causar una vasodilatación. ¿Por qué? Porque puede favorecer la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico que pues viene de L-arginina y necesita una óxido nítrico sintetasa. No vamos a ver específicamente la vía de señalización, pero quiero que se queden con que hay óxido nítrico. Pero el óxido nítrico se produjo a nivel del endotelio.
Y este óxido nítrico va a producir, a través de una GMP cíclico, de una guanylato ciclasa, va a producir relajación y de esa forma es como puede vasodilatar, ¿vale? Pero no directamente a la pared muscular. Entonces, vean, hay unos compuestos vasoactivos. ¿A qué se refiere con vasoactivos? Que van a actuar directamente, tiene dianas en el sistema cardiovascular. ¿Cuáles son vasoconstrictores? La adrenalina. Puede ser tanto constrictora como dilatadora, depende a qué receptores. Si estimula los receptores alfa 1, va a vasocontraer. Y eso yo me lo aprendí de esta forma, vean. Si supongan que tienen un vaso sanguíneo, imaginen que aquí hay como un lacito. Que hay un lacito que la está rodeando, la está apretando. Ese lacito como que parece una alfa, ¿no? Entonces acuérdense, alfa 1 vasocontrae, como que ese lacito la está apretando y de esa forma vasocontrae. Se contrae el vaso sanguíneo, bueno, alfa 1 vasocontrae, beta 2 vasodilata y ya les dije por qué. No directamente, sino porque lanza el óxido nítrico, ¿vale? Óxido nítrico dilata. Y acuérdense del óxido nítrico como dilatador porque pues el Viagra, que pues favorece la erección del pene, pues es gracias a que hace una vasodilatación a nivel de ese órgano, ¿no? A través en el pene. Como hay una vasodilatación, pues por lo tanto hay mayor flujo sanguíneo. ¿Gracias a qué? Al óxido nítrico. Entonces, recordarse, ¿no? Óxido nítrico dilata, siempre. ¿Qué otros vasoconstrictores hay? La serotonina, angiotensina 2, la ABP y IET. Vasodilatadores, adrenalina, histamina, ANP, péptido natriurético auricular, bradicininas, ANP es péptido natriurético auricular, y prostaglandinas, ¿sale? Y ya vean, finalmente, estas dos tablitas, aquí ya se les puse, es la tabla 28, las pueden encontrar en el boro. Y se los menciono porque sí valdría la pena que vean cuáles son todas las sustancias que van a causar vasoconstricción y vasodilatación. Por ejemplo, unas que son vasoconstricción ya las vimos, ¿no? Angiotensina 2 la veíamos acá. Angiotensina 2 va a contraer y me pone toda la vía de señalización. Por ejemplo, también la endotelina, que la veíamos acá, le dije ET, endotelina va a causar vasoconstricción también. Tromboxano A2 también, el ATP, la adenosina. Por el otro lado, vasodilatación, pues por la histamina, el péptido intestinal vasoactivo, el ANP, el péptido natriurético auricular, el óxido nítrico, como les comentaba, prostaglandinas y prostaciclinas, bradicinina y ATP también, pero depende de qué receptores. Como ven, aquí activa una GQ y adenosina. Ahora ya, no sé qué hora sea. Vamos bien. Finalmente tenemos los mecanismos renales. Los mecanismos renales quedamos que eran ya a mediano, a corto o a largo plazo. Ya me cansó el audio. A largo, ¿no? Acuérdense muy bien de eso, ya es a largo plazo. Acuérdense, a corto plazo estaba a nivel neuronal. Y hablamos de todos los reflejos, ¿no? De todos estos, pues por ejemplo, el reflejo vasoreceptor. Es muy rápido al ser un reflejo. Mediano plazo, todos los mecanismos humorales que acabamos de ver, tanto humorales como respuestas locales. Humorales, pues ya veíamos, ¿no? Los principales vasoconstrictores y vasodilatadores. Y locales, como por ejemplo el reflejo miógeno de las propias arterias, que mantienen su tono, pero bajo ciertas circunstancias pueden vasocontraer o vasodilatar. Obviamente, si ese órgano, ese tejido necesita mayor sangre, mayor tejido porque no le está llegando sangre, pues va a vasodilatar, ¿no? Como reflejo, y ya hablamos de la hiperemia reactiva. Estaba obstruida ese vaso y la arteria dice, no, pues no me está llegando sangre, vamos a dilatarnos y con ello favorecemos la perfusión. Y ya para acabar, los mecanismos renales. Dentro de los mecanismos renales,
vamos a tener que pues es a largo plazo. Ya hablando de que pues lleva la persona días con la presión arterial alta, días que tiene la presión arterial baja. Ok, ya hubo reflejos, ya mandó neurotransmisores y aún así no se puede corregir la presión. Ah, pues ahora sí, es como de llamen a Dios, llamen al riñón. ¿Qué pasa con estos mecanismos renales? Primero, veíamos que pues los neurotransmisores que hablábamos a nivel del mediano plazo, pues actuaban a nivel de las arteriolas, ¿no? Vasoconstraían o vasodilataban. A largo plazo, lo que se va a modificar es como tal el líquido extracelular. Acuérdense, el líquido extracelular me va a incluir al plasma y al intersticio. Si yo modifico esos dos, voy a modificar también el líquido extracelular y por lo tanto la presión arterial media. Y vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa aquí? Vean. Hay una disminución en la presión arterial. Si hay una menor presión arterial, va a haber una menor perfusión renal. Disminuye la perfusión renal y por lo tanto, pues el riñón va a decir, oye, pero ¿qué está pasando? Necesito más sangre, que necesito más oxígeno, me estoy muriendo. Entonces, va a liberar a la renina. Esta renina es una enzima, ¿vale? Y por parte del hígado y también por los adipocitos en personas obesas, va a haber angiotensinógeno. Este angiotensinógeno va a ser cortado por la renina y me va a dar la angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por medio de una ECA, que es una enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, esta ECA, se encuentra voy a hablar así, se encuentra en lugares donde hay gran cantidad de capilares, como por ejemplo a nivel pulmonar, pero pues no solo a nivel pulmonar, también hay ECA a nivel eh, del riñón, del vaso, porque como les digo, se encuentra en sitios donde haya una gran cantidad de capilares. Siempre ponen de ejemplo a los pulmones, ¿vale? Entonces, nunca se olviden de que la ECA se encuentra en los pulmones, se convierte en angiotensina 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vean. Los resultados de la angiotensina 2 van a ser uno. No puedo escribir, ni modo. Primero, va a aumentar la aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer es reabsorber sodio, ¿vale? A nivel del túbulo colector, a nivel del túbulo va a favorecer la reabsorción de sodio. Si aumento la reabsorción de sodio, el sodio siempre me va a jalar agua. Si me jala agua, pues por lo tanto voy a favorecer que se aumente otra vez el volumen. Y eso me va a favorecer también que aumente mi presión, ¿sabes? Entonces, es un rasgo para que yo regrese la presión a la normalidad, ¿vale? Reabsorbo sodio y por lo tanto va a aumentar el volumen. Ahora, esta angiotensina 2 directamente va a favorecer el intercambio de sodio con hidrogeniones, igualmente a nivel renal. Entonces, va a reabsorber todo este sodio y va a tirar todos los hidrogeniones. Si yo reabsorbo sodio, aumento también el volumen. Y también va a propiciar la sed, ¿vale? Si aumenta la sensación de la sed, el paciente va a tomar agua y por lo tanto también aumenta el volumen. Y finalmente también va a haber vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, va a haber eh, mayor resistencias periféricas totales, ¿vale? Entonces, de esta forma, si se acuerdan, ahora sí quiero salirme, ahora sí. De esta forma le pegamos a ambos componentes de la presión arterial media, tanto al gasto cardíaco como a las resistencias periféricas. ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo sodio, entonces hay mayor volumen. Y ya hablábamos, ¿no? Si hay mayor volumen, va a aumentar pues el retorno
va a haber mayor volumen a nivel de mis cavidades derechas, hay mayor precarga y por lo tanto aumenta este volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y por el otro lado, aumentan las resistencias vasculares periféricas. Si aumentan las resistencias periféricas, por lo tanto, finalmente va a aumentar mi presión arterial media. ¿Sale? Y como pueden ver, de ahí se engloba todo. Ahora tenemos a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es sintetizada por las células neuroendocrinas en el núcleo supraóptico y en el paraventricular del hipotálamo. Entonces, esta va a tener dos acciones importantes. Uno, va a provocar vasoconstricción a través de los receptores B1 y también va a aumentar la permeabilidad del agua en el túbulo colector a través de los B2. Entonces, quedamos, ¿no? Puede que a lo mejor había una disminución en la presión arterial. Yo secreto hormona antidiurética o ABP y por lo tanto vasocontraigo e intento compensar la presión, ¿no? Pero también por el otro lado, intento aumentar el volumen. Aumento la permeabilidad al agua en el túbulo colector y con ello se favorece la aparición o la expresión de acuaporinas que me van a estar absorbiendo agua. Si se absorbe agua, y de ahí le estoy pegando a los dos componentes de la presión, ¿no? Uno, estoy aumentando el gasto cardíaco porque estoy aumentando el volumen. Y otra, estoy aumentando las resistencias porque estoy provocando vasoconstricción. Y ya. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron? Todo bien. Vale. Si ya se cansaron, les tengo una buena noticia. Esta es la última diapositiva. ¿Sale? Entonces, vean. Como último mecanismo renal, bueno, este ya no entra directamente. ¿Por qué? Porque ya no lo está secretando el riñón, pero sí va a entrar en juego. Ahorita les explico por qué. Si se acuerdan, veíamos el reflejo de Bainbridge. Decíamos que había una disminución en la presión, un aumento en el volumen, perdón, aumentaba el volumen y por lo tanto la cardia refleja, ¿no? Pero este aumento de volumen, como les decía, muchos pudieron haber dicho, pero cuando hay aumento de volumen, esto va a llegar directamente a mis aurículas y mis aurículas se van a distender. Entonces, cuando se distienden, se secreta el péptido natriurético auricular. Vean. PNA es péptido natriurético auricular o factor natriurético auricular. Entonces, cualquier aumento en el volumen me distiende las aurículas y esta distensión me va a secretar el ANP o el péptido natriurético auricular. ¿Qué efectos va a tener este péptido natriurético auricular? Va a ocasionar vasodilatación, inhibe el sistema renina-angiotensina, va a provocar natriuresis y esto es lo que no quiero que se les olvide. Como su nombre lo dice, es natriurético, me provoca diuresis. Se los voy a escribir para que nunca se les olvide. Este péptido va a provocar diuresis y tiene lógica, ¿no? Quedamos que me estaba sensando un aumento en el volumen. Me está llegando mayor volumen a mis aurículas, por lo tanto me interesa de cualquier forma eliminarlo, sacarlo. Y una forma para que yo lo saque, pues es orinándolo. Favorece la natriuresis e intento compensar ese aumento del volumen. Y finalmente, disminuye la actividad simpática. Si yo disminuyo la actividad simpática, pues por lo tanto también vasodilato, ¿no? Ahora, pueden decir, oye, pero hay más péptidos. Sí, hay más péptidos. Hay uno B, que es de tipo cerebral, y uno C de tipo C.
De ahí podría mencionarles que el péptido natriurético de tipo cerebral se va a secretar igualmente eh, cuando haya un aumento de volumen, pero esto ya sería más en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Vale? En estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se secreta tanto el péptido natriurético auricular, y también el cerebral. Incluso sirve como de diagnóstico para la insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Entonces, pues ya, ahora sí sería todo. No sé si tengan alguna duda. Iba como contestando todas las preguntas que veía, pero de repente como que se llenaban. Si alguien dice, ¿qué sustancia es la más frecuente en unirse a proteína GQ y S? A ver, vamos. ¿Quién nos regresamos? Vean, de los potentes vasoconstrictores, podemos hablar, por ejemplo, de la endotelina. Voy a acercarlo. La endotelina es un fuerte vasoconstrictor y como pueden ver, se va a unir a una GQ, ¿vale? Ese es en caso de una vasoconstricción. Ahora vamos a ver, en caso de una vasodilatación, igual podríamos hablar, por ejemplo, de el péptido intestinal vasoactivo se va a unir a una GS, ¿vale? Y ya, pues todos los mecanismos que yo les comenté, fosforila eh, la cadena ligera de la miosina y por lo tanto va a haber hiperpolarización y va a haber menos canales de calcio, va a haber mayor cantidad de canales de calcio cerrados, disminuye el calcio y por lo tanto no hay una vasoconstricción y hay una vasodilatación, ¿vale? Esos serían como algunos ejemplos. Intenten, por ejemplo, si llegan a ver esta tablita, como que van a pasar desapercibido, por ejemplo, al VIP, porque van a decir, no, pues no tiene razón. Pero sí, o sea, los que ustedes menos le encuentren razón, apréndanselos. Péptido natriurético intestinal vasoactivo vasodilatar, porque puede que en el examen les pongan así como una serie de neurotransmisores, digamos que les pongan, ¿cuál de los siguientes provoca una vasodilatación? Y les pongan de ejemplo, neuropéptido Y, no. Tromboxano A2, no. Adenosina, no. Pero después les ponen, por ejemplo, a la prostaglandina. Ah, pues bueno, no le pusieron tanta atención a la prostaglandina, pero sí, pues ya sabrían distinguir entre cuáles provoca vasoconstricción y vasodilatación, ¿sale? Por eso, no solo como quedar específicamente, esto viene en el boro, esto sí, esto no. Más que esto, para que sí vayan y chequen esta tablita y traten de aprenderse. ¿Puede repetir lo del reflejo de Benzold? Sí, claro. Les comentaba, este reflejo los puse en otros reflejos y ya los mencioné de rápido, porque este reflejo ya entra como patológico. Les digo, es patológico porque va a encontrarse en ciertas circunstancias, como por ejemplo, en un infarto o una hemorragia. Y pues es que este ya es patológico porque incluso, vean, vamos a ver, y no tiene como que tanta lógica, porque ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, por el lado cardíaco, va a ocasionar una bradicardia. Va a ocasionar una bradicardia. Por lo tanto, hay una activación parasimpática a nivel del corazón. Pero por el otro lado, hay una activación simpática a nivel de mis vasos sanguíneos. ¿Vale? Entonces, parasimpático en el corazón, simpático en los vasos. ¿Cuál es el fenómeno final? Pues si yo estimulo al parasimpático en el corazón, me ocasiona una bradicardia. Por un lado, ocasiona bradicardia. Y por el otro lado, si me estimula al simpático en los vasos sanguíneos, pues va a haber una vasoconstricción. Entonces, en respuesta a una hemorragia va a haber bradicardia
pero por el otro lado va a ser vasoconstricción. ¿Sale? ¿Todo bien? Ok, si ya nadie tiene dudas, pues si tienen dudas, pues igual si quieren pueden como buscar, intentar mandarme mensaje y pues con gusto puedo respondérselas. ¿Vale? Si ya no tienen dudas, pues no me queda más que desearles mucho éxito. Tuvieron otra semana más, todavía tienen el resto de la semana para estudiar. Entiendo que tal vez como de sus primeros exámenes que son otra vez presenciales, pero pues ustedes pueden, estudien mucho, las asesorías les van a servir mucho. Y pues recuerden, yo siempre digo que como que en fisiología mucho es lógica, ¿vale? Traten de aplicar a lo que ya saben la lógica y con ello van a poder contestar, ¿vale? Y pues ya, muchas gracias por asistir, sigan entrando a las asesorías. No sé si va a ser presencial, la verdad desconozco si va a ser en línea o va a ser presencial. Supongo que después, depende de como de cada maestro, pero ahí verán en la página las indicaciones. ¿Ah, es en línea? Ah, mira, tienen suerte. Así es en línea. Entonces, bueno, pues ya mejor para ustedes. Y pues ya, mucha suerte y nos vemos en la siguiente asesoría, ¿sale? Nos vemos, muy buena noche. Muchas gracias, Gabo, y muchas gracias a todos por asistir. Esto sería el final del día de hoy. Y bueno, nos vemos mañana para continuar con las asesorías. Linda noche y descansen todos. Recording stopped.